Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda Asesórate, el programa de radio empresarial, donde tocamos los temas que impactan a las empresas y a los negocios aquí en México. El día de hoy tenemos temas relevantes como contabilidad electrónica, certificación de pasivos y más temas que vamos a platicar. Sin embargo, hoy vamos a comenzar con un tema que para muchos tal vez ya es irrelevante, pero toma más relevancia este año y de aquí en adelante todos los años. Para platicar de este tema, doy la bienvenida a nuestro asesor de negocios del día de hoy, que es Fidel Camarillo. ¿Cómo estás, Fidel? ¿Qué tal, Dani? Buenas noches. Hoy ¿Cómo sí te me quedaste un encuentras? poco lejos. Estamos estrenando set. Sí, no, Está de muy hecho, padre. pareciera que estamos lejos, pero para mí estamos un poco más cerca. Lo siento mucho más cómodo, está más bonito. No sé qué tal lo ven ustedes, pero la verdad me gusta mucho el color y Excelente. el nuevo escenario. Buenas noches. Muchas El día de gracias. hoy vamos a platicar un tema relevante que es contabilidad electrónica. La verdad es que me platicabas detrás de este programa que para muchos ya se les olvidó. Es que Pero fíjate que es un tema que ya tiene un buen rato. O sea, ya tiene yo creo que más de 5 años este tema de contabilidad electrónica. Pero sin embargo, muchas empresas dijeron, no pasa nada, no me revisen. A otras sí les ha tocado ya multas o revisiones. Entonces vale la pena saber qué hay detrás de todo esto, cómo ha evolucionado este tema, que hay que seguirlo teniendo, hay que buscar tenerla. Pues hay que ver qué pasa. Por eso, bueno, al transcurso del programa vamos a ir platicando sobre el tema. perfecto. Y para poder ahondar más en este tema, me gustaría dar la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, que es Leopoldo Gutiérrez, socio de Gele y Wimba, el cual nos acompaña para platicar de este tema. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Muchas Todo bien. gracias. Muchas gracias por acompañarnos y también doy la bienvenida a un viejo conocido de este programa, que es Marco Chavarría, socio director del área de cumplimiento fiscal de Garrido Licona. ¿Qué Marco. tal? Muy buenas noches a Marco, todos. Leopoldo, bienvenidos. Gracias, Fidel. Muchas Buenas gracias, noches. bienvenido. Bueno, pues platiquemos. Me gustaría que platicáramos y no obviar sobre lo que es la contabilidad electrónica. ¿Nos podrían platicar primero qué es? O sea, ¿qué es la contabilidad electrónica? Mira, como tal la contabilidad electrónica, si recordamos, todas las empresas tienen que registrar sus operaciones, sus ingresos, sus gastos en un sistema contable. Pero para efectos fiscales está este concepto de la contabilidad electrónica. ¿Qué es lo que implica? ¿O qué es lo que estamos obligados? Uno es tener un catálogo de cuentas, el cual es un estándar que tiene ya las autoridades, relacionar lo que nosotros tenemos en nuestra contabilidad con ese catálogo y enviarlo de forma anual. Esa es como la primera obligación. El segundo es un tema de las balanzas de comprobación. ¿Qué son estas? Yo mes a mes tengo que registrar mis operaciones y genero esta información al final de todas mis operaciones, de todo lo que registré, de todo lo que tengo, y se lo tengo que informar directamente al SAT. Esto de forma mensual. Pero hay un detalle muy en particular que creo que es el que de repente todos hemos olvidado. Es el tema de las pólizas y auxiliares, los cuales tienen que cumplir con ciertos requisitos. Y dentro de los principales es tener el comprobante fiscal, la factura relacionada en cada una de nuestras operaciones. Ok, ahora, ¿por qué toma relevancia el día de hoy? O sea, hoy en día ya nos platicó Marco qué es, qué Claro. consiste, pero ¿por qué hoy en día toma relevancia? Igual, hay un tema de que es una obligación, es un tema de cumplimiento y obviamente es un tema de riesgo a nivel corporativo el hecho de no estar cumpliendo cabalmente con las obligaciones como cualquier otra, ¿no? Al final del día, la autoridad en cualquier momento te podría requerir, como comenta Marco, pólizas y no estar al día, pues tiene consecuencias, ¿no? Otro tema que se vuelve relevante es que si bien como tal no ha habido campañas de fiscalización de la autoridad que se llamen fiscalización de la contabilidad electrónica de las empresas, sí se estila mucho hoy en día que la autoridad ha cambiado como el nombre de la propia contabilidad electrónica al momento de que nos pide que atendamos requerimientos de información en los que prácticamente nos está pidiendo la contabilidad electrónica sin mencionarla, ¿no? Eso es cuando me llega un requerimiento y que la autoridad me pide concíliame todos tus registros contables con los estados de cuenta bancarios y con las facturas. Esos tres conjuntos de información son normalmente los que hoy pide la autoridad y son la base de la contabilidad electrónica. El segundo componente a nivel de pólizas es que hay que traducir a catálogos ciertas cosas.
cuando te hace el requerimiento la autoridad no te pide que lo hagas con los catálogos que están en el anexo. Entonces, pues prácticamente te está pidiendo el fondo de la contabilidad sin que lo nombre contabilidad electrónica, y eso realmente cuando toca la puerta del SAT y pide esos requerimientos, tenemos muy pocos días para atender el requerimiento y normalmente la empresa pues se pone en un entredicho porque puede estar enviando información incorrecta que ponga también pues en riesgo la situación financiera de la empresa incluso. Y yo creo, Polo, que en ese tema en particular, no solo en tema de requerimientos, bueno, sí lo puedo llamar un requerimiento, por ejemplo, cuando vas y solicitas una devolución, ahí tú vas, presentas tu devolución y muchos, ahora sí déjame, el requerimiento que te emite la autoridad, sí te solicitan ese famoso enlace del comprobante, como decías Marco hace un ratito, de la póliza, que tengas que evidenciar que el comprobante esté, a lo mejor en ese momento la puedes armar, dependiendo cada requerimiento en particular, pero si eso, ahí, desde ahí se están dando cuenta si realmente estás cumpliendo con la contabilidad, ¿no? Creo que es importante, o sea, desde una auditoría, como bien apuntas tú, de que ya te lo pueden requerir, o en un trámite de una solicitud de devolución, que tú estás solicitando una devolución de IVA, entonces allá te están pidiendo no, déjame, no te piden per se la contabilidad electrónica, pero sí parte de ella, ¿no? Estas pólizas que tengan su enlace con los documentos que deben de tenerlo. Agregaría yo el tema de los auxiliares, que también juegan un papel importante, al igual que la póliza. Y creo que es como un tema de tranquilidad también para las empresas el hecho de que lo hagan, porque es un tema de nuevo de riesgo y que ahí está en la ley y hay que cumplir sin que tengamos que esperar a que la autoridad lo esté ya ejerciendo a través de programas más estrictos, ¿no? Creo que tiene muchas ventajas esa transparencia, que normalmente los ERP, si volvemos al tema de la complejidad del ERP, no permite esa trazabilidad de la información. Entonces, ocupamos sistemas que operen de forma periférica para poder empujar ese tipo de cumplimiento. Sí, eso, a ver, lo ideal, déjame decirlo de alguna manera, es que tu ERP te ayudara a cumplir con esas normas fiscales, déjame decirlo de alguna forma, y que ya no tenga ningún problema, que al momento que contabiliza a través de tu ERP, haga todo lo necesario para cumplir con estos requisitos fiscales. Sin embargo, en la práctica nos hemos dado cuenta que no todos los ERP lo pueden hacer. Y como muchas veces son ERP que están configurados por niveles corporativos o con las multinacionales, se vuelve todo mucho más complicado modificar algo al momento de registrarlo. Entonces entran estas famosas o estos sistemas que son periféricos a tu ERP, que te van a ayudar a poder lograr esta contabilidad electrónica, que son instrumentos, creo que muy importantes para poder llevar a cabo tu contabilidad sin necesidad de mover tu ERP. Correcto. Ahora, nos platicaban, y lo entendía, uno de los riesgos es esta parte de las devoluciones a través de las requisiciones y demás. Me gustaría que ahondáramos un poquito más en los riesgos. Creo que ahí a veces nos quedamos un poquito cortos de que me platicaba Marco que es casi como una punta del iceberg. Hay muchos riesgos que no se llegan a ver. Uno de estos nos comentaban es el tema de las devoluciones. Te pueden decir, ¿sabes qué? No te voy a devolver nada. Pero, sí. ¿Qué otros hay? Sí, mira, justo como lo decíamos y de repente lo vemos esto sencillo, ¿no? Lo que muchas empresas hoy en día lo que estaban viendo es, voy a cumplir con mi contabilidad electrónica. Y enviaba en este caso las balanzas o cada obligación mensualmente. Ojo, no es nada más eso. Y muchas empresas solo se enfocan en un tema de voy a enviar nada más mi balanza de comprobación y me envío de toda esta relación de las pólizas y auxiliares. Y el hecho es de que la autoridad sí te las puede requerir y en ese momento hay dos funciones. Uno, cuando ejerce sus facultades de comprobación. ¿Qué significa? Cuando hay un requerimiento, cuando hay una auditoría, cuando hay una visita domiciliaria. Y la más importante y que de repente ya perdemos de vista, a través de una revisión electrónica, que es ya la información que tiene el SAT y automáticamente a través de mi buzón y que me llega la notificación a veces hasta en los correos, te llegó un nuevo mensaje. Me la puede estar requiriendo. Y ojo, lo primero es, si no tengo toda esta información, si no tengo las pólizas, los auxiliares, pues vienen los grandes riesgos. Primero, la multa, donde no las pueden requerir, ¿vale? En el tema de una devolución, que era lo que mencionaba en este caso Leopoldo, voy a un trámite de devolución, me las piden.
no las tengo, pues bueno, ¿qué va a hacer simplemente la autoridad? Es que no me va a devolver mi saldo a favor. Y aquí empezamos como esa punta del iceberg, donde, bueno, se nota sencillo, pero se vuelve complejo. ¿Por qué? Porque dentro de las disposiciones fiscales es sí o sí tenemos que tener esta relación. Y si no la tenemos, la autoridad en estas revisiones o en algo puede ser un detonante a una implicación muchísimo mayor, que es el tema de que no te reconozca la deducibilidad de tus gastos. Es decir, todo lo que tienes de gastos te va a hacer, no los puedes deducir. Entonces nada más imagínate lo que tendría que pagar de puro ingreso sin gastos. Y es la primera parte. Eso sería para el impuesto sobre la renta lo que tendría que pagar. Pero segundo, al ser no deducible mis gastos, el IVA de todas esas operaciones, de todas esas erogaciones, se vuelve no acreditable. Entonces también tendría que pagar todo ese IVA directamente que tendrían las empresas. Entonces se vuelve, como bien lo dije, enorme. Digo, claro. Desconozco las multas, supongo que han de ser multas significativas. No está bien pagar, porque a veces dicen, pues pago la multa, ¿no? Pero el hecho, sí es un impacto Yo fuerte. creo que bajo ese supuesto que está comentando Marco, pues la multa a lo mejor se puede volver irrelevante. Exacto. De alguna manera, porque el tema que la deducción te la haga no deducible o el IVA no lo puedas acreditar, creo que eso sí puede tener un impacto importante en las empresas. Pero, ¿qué pasó, Marco? Digo, esto ya tiene un tema bastante largo, el tema de contabilidad electrónica. En su momento hubo amparos, algunos se resolvieron, entiendo, de forma negativa. Pero, ¿qué pasa a las empresas que actualmente no le ha llegado su resolución en lo particular? ¿Se amparó? Dijo, ¿sabes qué? Yo me amparo, voy a subir, no tengo la obligación. Y a algunas ya les ha llegado, ya entiendo que tienen que cumplir. Pero ¿qué pasa a estas empresas o qué tienen que prever o qué tienen que hacer estas empresas que no les ha llegado esa resolución en lo particular del tema de contabilidad electrónica? Mira, de las empresas que todavía no nos llegue ese tema, esa resolución del amparo que en su momento dado metieron, pues tienen que ir trabajando en cumplir con esta relación de los FDIs con cada una de sus operaciones. Tener todo relacionado, porque ya realmente es una línea directamente ahora sí de los tribunales y de lo que ya todo se decidió y que pasó el tiempo, es en que las empresas sí están obligadas a llevar contabilidad electrónica y a proporcionarla cuando se las pida. Entonces es un must que lo tienen que tener y por lo tanto, si ahorita no hay una resolución, es ponernos a trabajar en cumplir los requisitos. No dejarlo con un tema de todavía no me pasa nada, voy a dejar que me esperen que me llegue mi resolución, que ya no debe de tardar, pero deben de estar trabajando en tenerla. Es la parte de la Así prevención. decían mucho de hace 2 años y no les ha llegado. Pero aquí ponen el tema, digo, ¿qué deben de cuidar? ¿Qué debemos? Hablábamos de temas de sistemas periféricos, ¿cómo los podemos ayudar al respecto? Fíjate que uno de los temas también, a pesar de que hay empresas que cumplen a medias, porque sí están mensualmente enviando balanzas y cambios de catálogo en caso de que ocurra, es que muchas veces la póliza se queda de lado y al final del día la prueba estricta es que el agregar las pólizas te debe ser congruente con la balanza. Cuando tú no tienes ese aseo, ese cuidado de reporteo, entonces podrías también estar en riesgo. De hecho, nos ha tocado situaciones donde ves ya la implicación que tiene la discrepancia fiscal a nivel financiero, ¿no? También de reportar cifras a nivel financiero derivado de que hay un registro no adecuado a nivel contable, donde hay reglas que se están incumpliendo, como cancelaciones de CFDIs o duplicados, en fin, una serie de eventos que hoy tienen una implicación también a nivel de la parte financiera, ¿no? Entonces, son varios aspectos donde el riesgo también juega un papel importante y, de nuevo, hay que, pues obviamente, tener un sistema robusto que sea congruente al tipo de negocio, al tipo de operación de cada empresa, porque eso también, no hay un sistema donde lleguemos y conectemos y simplemente ya se tradujo todo a las reglas del anexo de 20 de contabilidad electrónica. Es algo que sí cuesta porque, como ya comentabas ahorita, los ERPs pues son sistemas globales en muchas empresas y
Y el registro a veces pues lo hacen en la India o lo hacen en Costa Rica o lo hacen en otro país donde simplemente pues la norma mexicana no impera, simplemente son las reglas NIF básicas de registro, pero sí hay un tema fiscal de fondo que se está descuidando y cuesta mucho recomponer la historia cuando la autoridad te lo pide, ¿no? Ok, ya vamos terminando el tiempo. Me gustaría que antes de que se despidan nos puedan dar alguna recomendación adicional. La verdad es que es un tema importante, se nos fue el tiempo muy, muy rápido. Yo creo que vamos a requerir de que nos acompañen nuevamente para poder ahondar en este tema porque creo que no se le ha dado la relevancia adecuada. Leopoldo, tu comentario final. Pues básicamente digo que sí es importante hacer el ejercicio del tema de cumplimiento integral de la contabilidad electrónica, incluyendo pólizas y auxiliares, no solamente catálogos y balanzas, y sobre todo aprovechar la oportunidad para mejorar procesos, también si se puede mejorar los sistemas para que sea mucho más fácil cumplir, sea más transparente y tengamos menos problemas con la autoridad. Perfecto. Marco. No dejarlo todo para cuando lleguen las autoridades, prevenir y cumplir ponernos a trabajar desde ya. Ok, perfecto. Marco Chavarría, socio de Garrido Licona, te agradezco por estar aquí. Leopoldo Gutiérrez, socio de GL Wimba, muchas gracias por acompañarnos. Los vemos nuevamente. Esperamos verlos aquí pronto. Muchas gracias. Estamos en Sin Duda #Asesórate en el 98.5 del FM. Regresamos. Salvador Garrido Márquez. ¿Qué pasó, mi estimado? Let's agree to disagree. Let's agree to disagree, pero vamos a acordar en que este lunes a las 4 tenemos una cita en Entre empresarios. Excelente, así que no se lo pierdan, queridos y queridas. Los esperamos aquí en el Heraldo Televisión. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #Asesórate por el 98.5 del FM en Heraldo Radio. Hace unos minutos platicábamos sobre el impacto o la relevancia de la contabilidad electrónica. Sin embargo, para este bloque vamos a platicar sobre un tema que no hace mucho ruido en el ámbito de negocios, pero a la vez es muy relevante. Para este tema que se llama certificación de pasivos, invitamos a Antonio Reyes, al cual le doy la bienvenida, socio de GL Auditoría, para que nos platique más sobre este tema. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Antonio, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Fidel? Buenas noches. Y creo que es un tema que no parece relevante, pero yo te diría que sí es relevante. Es algo que es muy común que las empresas realicen. Esta famosa capitalización de los pasivos. No, o sea, yo creo que es muy normal que las empresas lo hagan, más cuando tienen intercompañías o son empresas multinacionales, que de repente, ¿sabes qué? La deuda ya dice, no, ¿sabes qué? En lugar de tener deuda, vamos a llamarle capital y vamos a meterlo capital. Entonces creo que sí se vuelve importante este tema y ya tiene un rato, esto no existía, a partir de 2021 entró en vigor esta famosa capitalización, que muchas empresas a lo mejor ni saben que existe. Entonces es súper importante ver primero de qué se trata, qué es esta capitalización, que ahorita Toño nos explique, porque sí, creo que muchas empresas se les pudiera ir, no saben si es necesario, si es obligación, o en qué momento la tienen que hacer, ¿no? Claro, porque a veces en el mundo de los negocios escuchamos como ciertos tecnicismos y desconocemos, pero para eso nos gustaría que nos platicara qué es esta capitalización de pasivos. Sí, con mucho gusto. Pues básicamente es la capitalización de pasivos, como explicaba Fidel, pues es la extinción de una deuda a través de un intercambio de acciones, que es muy común en los grupos, ¿no? Hacerlo, pero que a partir de diciembre de 2020 nace una nueva regla en el Código Fiscal de la Federación que empieza diciendo que es para efectos de mantener en los registros la documentación de esas capitalizaciones. Pero además se incluye en ese momento que debe también incorporarse o mantenerse en los archivos la certificación de esa capitalización de pasivos. En 2021 viene ya una regla miscelánea que especifica claramente en qué va a consistir esa certificación, y es que un contador público independiente revise
y certifique el origen de los recursos que provienen de donde nace el pasivo, que luego se va a capitalizar. A ver, Toño, perdón que te interrumpa. Hablas de un contador público independiente. Cualquier contador público titulado puede hacer esta certificación. No, tiene que ser un contador público certificado, al igual que es el que dictamina el CIPRE, también debe tener esa certificación. Creo que eso es muy importante porque digo, pudieras entender que pues, cualquier contador que ya está titulado pudiera emitir esta certificación, pero no cualquier contador tiene la certificación ante el SAT o el famoso registro, el GAF, registro en la y toda esta parte, creo que es importante. O sea, no es cualquier contador el que puede dar, déjame llamarlo, esa firma, ¿no? O esta certificación. Sí, tiene que estar registrado en la Dirección General de Auditoría Fiscal. Es un contador público registrado y certificado. Excelente. Ok, entonces podemos decir que a partir de hace un par de años, ya se convirtió en una obligación en la cual todas las empresas que realicen este tipo de operaciones tienen que hacerlas. Ok, ¿cuáles son algunos riesgos que corren las empresas? Porque primero sería identificar, pero ¿cuáles son los riesgos que corren al no hacerlo? Básicamente el tema es proteger la CUCA, ¿no? O sea, la cuenta de capital de aportación, porque al momento de ser capitalizado ya forma un beneficio fiscal. El no hacer la certificación podría perder ese beneficio de la CUCA. Y por otro lado, en un caso extremo, al no certificarse o si la autoridad revisa y llega a la conclusión de que el pasivo no existe o es falso, podría llegar a determinarlo como un ingreso acumulable para la entidad. Yo creo que, fíjate, yo me regresaré un pasito atrás, creo que sí es súper importante, porque bueno, ya hablamos de la certificación, que es la obligación. Sabemos que esto, antes de que entrara esta norma que fue 2021, que la obligación de emitir las empresas hacían este tema de pasivos, de capitalizar los pasivos. Pero ¿por qué las autoridades ahora están pidiendo que un contador público certificado emita esta, certificación de pasivos? Porque antes no existía. Me imagino yo, digo, salvo tu experiencia, que a lo mejor llegaban a capitalizar pasivos que no existían y pudieran aumentar cucas y con eso tener beneficios. Digo, yo creo que por ahí entró, o sea, o por cuál fue el motivo de que entrara esta obligación, Toño. Sí, totalmente. Fue el abuso de ciertas empresas, tanto en capitalizar pasivos inexistentes, como el capitalizar pasivos valuados de una manera, de alguna metodología que sobrevaloraba esos pasivos. Ok, un ejemplo más sencillo, más práctico, como yo lo podría entender, es llegó un proveedor, yo tengo una deuda con él y en lugar de que le pague, le digo, pues, ¿sabes qué? Ya no te pago, pero ¿qué te parece si eres socio de mi sociedad? Entonces ahí, ¿no? Ese es como ese movimiento a grandes rasgos. Yo creo que sí, digo, yo te diría que hablar con un proveedor cualquiera hay que analizarlo. Ok. Porque no es sencillo de que subas un proveedor a tu empresa, ¿no? Sí. Salvo que estés, déjame decirlo, imagínate tú como accionista, oye, pues te debo. Sí. Pues no me quede otra como subirte ya, darte acciones de mi empresa, salvo que no puedas pagarlo. Sí. Yo creo que esta certificación, ¿no? O en la práctica, como yo lo he visto, este tema de capitalizar tus pasivos se da mucho cuando tú tienes, déjame llamarlo, partes relacionadas, que te están prestando, que están invirtiendo. O sea, el caso que tú pones también se puede dar, pero la verdad creo que es más raro que se dé. Normalmente, por ejemplo, una parte relacionada te manda un préstamo y ya puedes tener temas de la famosa capital, estás endeudado de más. Entonces empiezas a evaluar qué es lo que tienes que hacer para poder cumplir con esas reglas. Y una de ellas es decir, ¿sabes qué? En vez de deuda y los intereses no los puedo deducir, a lo mejor capitalizo mis pasivos. O sea, son de las partes que hay que ir evaluando y ahorita vamos a ir platicando con Toño para este tema. Ok, me queda totalmente claro. Sí, me hace más sentido que si tienes una empresa hermana, pues exista a veces malas operaciones en las cuales el SAT se dio cuenta y pues ahí está fiscalizando, ¿no? De esta manera. Sí, es correcto. O muchas veces simplemente es el mejorar, como decía Fidel, la estructura de capital de la compañía, el tener una mejor posición para que puedas tener acceso a deuda de bancaria o de algún otro
fondeo. Ok, todavía hay mucho que hablar sobre este tema de certificación de pasivos. Sin embargo, platicaremos después de un corte con Antonio Reyes, socio de GEL Auditoría. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate en el 98.5 del FM para platicar sobre un tema de impacto en las empresas, que es certificación de pasivos. Para hablar de este tema nos acompañan Antonio Reyes, socio de GEL Auditoría, y nuestro asesor de negocios del día de hoy, Fidel Camarillo. Estábamos platicando sobre en qué consiste y cuáles son, en qué consiste a grandes rasgos la obligación. Pero para ahondar más sobre este tema, me gustaría que platicáramos en qué consiste a mayor detalle esta obligación. O sea, ¿hay alguna temporalidad? ¿Hay algún trámite adicional? Platícanos más sobre este tema. Sí, pues básicamente la obligación empieza en el momento en que se capitaliza ese pasivo. El contador público lo que debe hacer es verificar el origen de esos fondos, que pueden ser una deuda, un préstamo, o puede ser la adquisición de bienes o servicios de una parte relacionada generalmente. Básicamente es ver quién va a capitalizar el pasivo. Se tiene en la certificación, se tiene que divulgar el nombre, el registro federal de contribuyentes, si es que lo tiene, el domicilio fiscal, el país de origen o de residencia, cuál va a ser el monto, si es una capitalización de proveedor, entonces se tiene que ir al origen de cuál es la orden de compra, la factura, la entrada al almacén para verificar la existencia y el valor de los bienes adquiridos. Si fue en moneda extranjera, pues el tipo de cambio en que se adquirió y luego el tipo de cambio en el que se está capitalizando. Se tienen que ver los cambios que puede haber en ese pasivo desde que se originó hasta que se capitaliza. Son varios datos que se tienen que proporcionar al momento de realizar, ¿no? Yo creo que aquí el tema, salvo tu mejor opinión, Toño, el tema importante es como que rastrear toda la operación o llevar una línea en los tiempos de a ver en qué momento se prestó, si es en caso de un préstamo, cuándo lo recibí, dónde está el contrato, si no lo he pagado, si he pagado interés, están capitalizando los intereses. Ver toda esa secuencia del préstamo para que al momento de que decían, capitalizar, definir si el monto que realmente ellos están definiendo de capitalizar es el correcto. Incluso, como decías, también el tema de un servicio o un bien que tú hayas adquirido que no has pagado con una intercompañía o con algún tercero que también se podría dar, también ver que realmente fue una operación real, ¿no? Porque creo que es de las cosas que yo entendería hoy en día le preocupan al fisco, de que no sean operaciones inexistentes, que sean operaciones reales y que al final lo que están capitalizando y como bien apuntabas hace rato es te generen una cuca o de la cuenta de aportación para que en un futuro si lo quieres retirar no tengan ningún problema. Creo que son de los temas que los contadores, en este caso certificados, tienen que valorar y tienen que revisar y emitir una opinión al respecto. Sí, es totalmente correcto como lo describes, y se tiene que hacer operación por operación, ver la sustancia económica, o sea, no puedes hacer una prueba selectiva, porque puede haber infinidad de operaciones. Por ejemplo, si capitalizas una cuenta corriente de compras, tienes que ver todas las transacciones que forman ese pasivo. O sea, podemos decir que tenemos que hacer una revisión, déjame llamarlo de alguna manera, al 100%. No hay correcto. una muestra que, oye, reviso el 30%, no, que el 50%, no. En este caso en particular de la certificación, te tienes que cerciorar, o el contador se tiene que cerciorar de hacer una revisión al 100% de que esto es real. Es correcto. Y si lo haces
la capitalización se hace con posterioridad a cuando se reconoció el pasivo por primera vez. Incluso tienes que ir al control interno que te garantice o te dé cierta certeza de que realmente el pasivo se adquirió, entró al almacén, el servicio realmente se prestó, para poder entonces certificar que efectivamente la operación es existente y está bien valuada como tú lo habías descrito. Ok. En este tema de la certificación, ¿tú emites un documento? ¿Qué es? A ver, déjame, ¿ya revisaste? ¿Ya cercioraste de que esto existe? ¿Qué es lo que tú haces o que emites una opinión? Sí, básicamente, ¿Qué es lo que se hace ahí? sí, es un informe justo que describe paso a paso lo que hemos venido comentando. Quién fue el que aportó el pasivo, cuál fue el origen, tenemos que manifestar que revisamos toda la documentación, contratos, facturas, etcétera, las actas, que se revisaron las actas de asamblea donde se hizo la capitalización, incluso los folios de la protocolización se apuntan en ese informe y se va manifestando todo lo que hemos venido platicando, y al final decimos que certificamos que esa operación es real y está bien valuada. ¿Hay alguna temporalidad para poder presentarla? No, básicamente es guardarla junto con las actas hasta que la autoridad lo pueda solicitar, y se tiene que mantener por el tiempo en el que tenga efectos fiscales. Y prácticamente una capitalización es pues por toda la vida de la empresa. Yo aquí, a ver, dos temas importantísimos. Duda. Yo hago una certificación, tengo una capitalización. ¿En qué momento tengo que emitir este certificado? ¿En el momento que lo capitalizo? ¿Lo puedo hacer después en 2 o 3 años? Esa es una. ¿Y qué pasa cuando me dictamino para efectos fiscales? ¿Me lo va a pedir el auditor? ¿Lo tiene que revelar? ¿Cómo están los tiempos? Sí, es correcto. O sea, esta certificación se hace al momento en que se hace la capitalización. Esa es la obligación. Cuando lo haces tienes que certificar. En el momento en que vas y haces la notarización de la capitalización, el mismo notario te pide el informe el certificado del contador que ya revisó. Y luego, si te dictaminas fiscalmente, el auditor, si es alguien diferente al que certificó, le va a exigir a la empresa el haber tenido ese certificado. Si no, lo va a poner como una omisión. Ok, excelente. Ok, ¿hay alguna multa por no presentar? ¿Hay alguna? Por no presentar, no. El problema es que a la hora que te revisen, si no tienes el certificado, entonces los efectos del beneficio de la CUCA o la presunción de ingresos pudiera ser lo máximo que pudiera pasar. Que es un impacto, sí es fuerte para este tema. Ok, se nos acaba el tiempo. Esperamos que nos acompañen nuevamente para poder platicar sobre este tema. Me parece que es muy relevante. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que nos vean pronto acompañar sobre más temas relacionados con GL Auditoría. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias. Buenas noches. Estamos en Sin Duda #asesórate por el 98.5 del FM. Volvemos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en el 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y estamos en Sin Duda #asesórate para platicar sobre temas de impacto en los negocios y en las empresas. Para este bloque, que es el último bloque, vamos a platicar sobre un tema llamado auditorías en PLD, que es prevención de lavado de dinero. Para hablar de este tema vamos a tener la presencia de uno de los ya invitados casi quincenal en este programa, que es Ricardo Lechuga, socio de asesoría financiera y especialista en PLD, al cual
Muchas gracias por acompañarnos Dani. otra vez, Ricardo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Rich, ¿Cómo estás? un gusto. Todo bien. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo para platicar sobre este tema, en el cual empezaremos con lo primero. ¿Qué son? ¿En qué consisten estas auditorías de PLD, prevención lavado de dinero? Claro. Pues esta auditoría, como bien comentas, es una revisión de las políticas y procedimientos que una empresa tiene implementados para evitar ser usada para lavar dinero, ¿no? Y financiamiento al terrorismo, porque para efectos de todo esto es PLDFT, que es prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Nos tenemos que revisar que las entidades hayan implementado políticas y procedimientos para evitar ser este tipo de usadas operaciones. para lavar dinero, ¿no? Creo que sí es muy importante, Rich, en este tema en particular de prevención del lavado de dinero, no lavado de dinero correcto. porque se pudiera confundir que tú ayudas al tema de cómo hacerle, ¿no? No, Claro, realmente no. O sea, Es prevenirlo. tú buscas la manera de que las empresas no caigan o cuiden este supuesto porque se pudiera dar sin darse cuenta uno que cayera en este tema de un lavado de dinero sin quererlo. Entonces el tema es prevenir que no caigas en esos supuestos. Sí, porque Entiendo. son recursos de procedencia ilícita, pero tratamos de evitar que esos recursos que vienen de un tema ilícito, y un tema ilícito son varias vertientes, no solamente es el tema de narcotráfico, pero también es el tema de tratante de blancas, el tema de incluso de comercialización de armas, el tema algo muy novedoso es el tema fiscal, o sea, el tema de la evasión fiscal es un tema de lavado de dinero, o sea, si tú defraudas al fisco, pues evitas el pago de impuestos, tienes recursos y tratas de limpiarlos. Todo eso es un tema de prevenir, La ¿no? famosa compra de facturas. Es correcto. Que creo que entra en este tema de prevención del lavado de Es dinero. correcto. Tú debes de hacer y para entrar el preámbulo, lo que hacemos como parte de las auditorías es revisar que las entidades, y ahorita hablando de entidades financieras en primera instancia, porque son las que son obligadas, tengan un programa adecuado, un programa para mitigar ese riesgo, que básicamente va de un tema de identificación del cliente. ¿Quién es tu cliente? Debes de identificar quién es esa persona que quiere hacer una transacción contigo. Debes de conocer a tu cliente, que es tener un expediente que te permite saber todo este tipo de detalles, a qué te dedicas, qué haces, dónde vives, cuáles son tus correos electrónicos, tu género, incluso ahí viene en ese formato de identificación. Como persona moral, incluso el tema de los apoderados, el tema de trata constitutiva, ¿no? Para evaluar su riesgo, es decir, conocer a tu cliente, darle un perfil transaccional, ¿no? El tema de capacitación es bien interesante. El tema de la autoridad anual, que es parte de las obligaciones en materia de PLD. El tema de las políticas de confidencialidad, políticas de resguardo de información, políticas de conoce a tu empleado. O sea, realmente todo este programa de PLD es eso, confirmar realmente que las entidades financieras, porque es obligatorio para ellos esta auditoría de PLD, cumplan con este programa. ¿Qué tanto es su grado de cumplimiento? Hombre, yo creo que aquí sí es importante, Ricardo. Creo que es muchísima información la que se tiene al respecto. Hablabas un tema de conocer a tu cliente, saber quién es. Yo creo que eso le decía, a ver, el punto uno, ¿cómo lo hacemos? ¿Hay sistemas? ¿Cómo hacemos Porque por lo que comentas es, pues, conoce a tu cliente, a qué se dedica, dónde vive, es mucha información. Correcto. ¿Qué hacen las empresas, entiendo ahorita del sector financiero, para cumplir de entrada con esta obligación que les piden, del conocer al cliente? ¿Cuál es la recomendación ahí? Claro, mira, ahí este es un buen tema. Dentro de toda la parte del cumplimiento, las exposiciones en esta materia hablan de que las entidades financieras deben tener un sistema automatizado en la materia. Este sistema automatizado nos va a permitir exactamente esto. Que el propio sistema, cuando tú estás cargando tu información de tu cliente, te vaya configurando el riesgo. O sea, debe hacerse de forma automática. O sea, la recomendación es buscar un sistema adecuado. Crear un sistema, adquirir un sistema. Así es. Que les ayude a verificar. A mitigar estos riesgos. O a mitigar esto. Bueno, a verificar para cumplir con la disposición. Es correcto. Y eso te va a llevar a mitigar el riesgo de prevención del Es lavado. correcto. Sí. Aparte de las entidades financieras, tengo entendido que pues realizan miles de operaciones. Sí, y es difícil poder Exacto. identificar o poder conocer a quién le estoy proporcionando o con quién estoy relacionándome, por lo que supongo que es necesario. Totalmente. Y depende mucho del tipo de institución financiera, va a ser la necesidad de tener un sistema en esta materia. Una compañía, un banco grande, pues tiene un sistema más robusto. Porque incluso, pues imagínate, el banco hace millones de transacciones diarias, ¿no? Entonces imagínate para consolidar la operación, para saber que la persona que estás tratando, tú vas a depositar en la sucursal del Valle, estás depositando en la sucursal Polanco, o sea, tienes que tener la habilidad o el sistema de consolidar las operaciones. Entonces, esto es un sistema muy robusto.
Una financiera con menos operación o una financiera pyme, que regularmente son las SOFOMES, su sistema es menos robusto, pero las cualidades y las características del sistema deben ser prácticamente similares, ¿no? Para poder procesar toda Exactamente. esta información. El reporteo, es correcto. Sí, aquí realmente seas grande o seas pequeño tienes que cumplir. Exactamente. Tienes que tener este sistema. Es Eso se correcto. vuelve muy importante. Es correcto. Y hablabas hace rato también del tema de que haber políticas o guías o procedimientos que tienen que contar las empresas Así para ir, es. para ir cubriendo o cumpliendo con estas normas. Es correcto. Ya, el sistema, déjame dar los palomitas, ya lo tenemos, perfecto. Ahora, ¿qué más? O sea, ¿qué más tiene que cumplir? Entiendo de guías o políticas. ¿Qué debe de contar las entidades financieras para cumplir con esta normatividad? Hablamos de las políticas y viendo con este punto, Fidel, el tema de las políticas de confidencialidad. O sea, realmente todos los empleados de las empresas financieras deben de cumplir con reglas de confidencialidad y códigos de conducta. Porque imagínate que yo soy empleado bancario y yo puedo ser usado para que un delincuente venga conmigo y quiera invertir en mi banco. Entonces me utilizan a mí para lavar dinero. Entonces yo, Ricardo, tengo que tener una política de confidencialidad, un código de conducta que me garantice el buen comportamiento. Por eso hablamos de estas políticas de confidencialidad, códigos de conducta. Incluso habla de un tema de conoce a tu empleado, porque las instituciones financieras deben saber quién es tu empleado, si es un empleado honesto, tiene la experiencia para precisamente mitigar este tipo de riesgos. Y las políticas de dónde resguardar la información, porque esa información que tú resguardas debe estar perfectamente blindada, ¿no? Debe ser información auditable, porque el auditor que revisa, o incluso el supervisor, pues debe tener la información a su disposición. Y el sistema también automatizado va a servir como una herramienta de archivo electrónico. Oye, esta parte del auditor, ¿cualquier persona puede auditar? ¿Qué tipo de perfil o quién puede auditar? No, realmente hay una obligación de que la persona que te audite debe ser una persona certificada en esta materia, especialista. Es una certificación que te da la propia autoridad, el órgano regulador, donde te certifica que tú eres una persona especialista y con el conocimiento suficiente para hacer este tipo de auditorías. Creo que ese era, qué buen punto comenta Dani. Yo hacia allá por el tema de decir, bueno, ya cumplí con todo, ya tengo mi sistema, ya tengo política, ya tengo... ¿Qué más tengo que cumplir? Por lo que entiendo, estas empresas del sector financiero tienen la obligación Así es. de emitir un dictamen o estar dictaminado por una persona certificada, que ahorita, bueno, nos comentas que a través de qué es la certificación y no cualquiera lo puede hacer. ¿Y cuándo se tiene que cumplir esta obligación, Ricardo? Sí, para el sector financiero esta obligación se cumple en entregas posteriores al cierre del año. Es decir, si hablamos para el año 2024, para auditar 2023, la obligación vence el 29 de febrero de 2024. Es el plazo máximo para que todas las entidades financieras entreguen su informe a la CNBV, ¿no? Que es el órgano regulador en esta materia. Se hace a través de una plataforma electrónica, le llaman el Citi, donde tú ingresas tu informe con tus claves y se cumple con esta obligación. Como toda obligación, supongo que hay consecuencias en caso de no presentarlo. De acuerdo, son multas, y son multas fuertes, que en caso de que no se llegue a cumplir, pues la compañía estará sujeta a una posible multa. Todas las empresas están obligadas, todas las empresas del sector financiero Todas, sin excepción. están obligadas, desde Todas. pequeñitas hasta grandotas. Todas, todo el sector financiero, que es bancos, SOFOMES, casas de cambio, casas de bolsa, centros cambiarios, uniones de crédito, todas están obligadas a hacer esto. Bueno, a las fintech, también ya hay fintech reguladas, también ya entra en este esquema de la auditoría anual en materia de PLD, a cumplirse en el 2024, a más tardar el Independientemente del tamaño de la empresa, independientemente del tamaño de la empresa. la persona que tiene que emitir esta certificación o esta auditoría o este dictamen tiene que cumplir ciertos requisitos, como apuntabas hace un rato. Una persona certificada, incluso cuando tú mandas el dictamen, tienes que acompañar del dictamen una manifestación del auditor, donde te manifiesta que eres una persona cumples con todas las características, que no tienes vinculación a un acto patrimonial, que no tienes ofrecimiento de la empresa para ser empleado. O sea, es una serie de aseveraciones que garantizan también tu independencia como especialista en la materia. Ok, todavía estamos a tiempo, entre comillas, porque pareciera que todavía falta mucho para el 29 de febrero. Pareciera, pero no, porque imagínate en compañías grandes, la operación que tienes que comprobar. Es a donde tendría que entrar la tecnología, por ejemplo, o utilizar... La prevención, sobre todo, porque ya hoy en día estamos trabajando con auditorías preliminares, como un buen canon de la auditoría es una auditoría preliminar al tercer trimestre, porque como son reportes trimestrales en su mayoría, hace un corte al tercer trimestre, o sea, septiembre del 2023, haces una auditoría preliminar, sacas observaciones, avanzas con tu informe incluso, para que cuando llegues al
al mes de enero, febrero, tengas prácticamente que revisar el último trimestre para complementar tu informe. Porque el tiempo es muy corto. Sí. O sea, son 2 meses del siguiente año, pero prácticamente es avanzarle en este momento del mes de febrero, porque si no, no te va a dar tiempo a auditar todo el año, ¿no? No, depende también del tamaño de las empresas. Sí, por eso la planeación y por eso la prevención de hacerlo ya, ¿no? Totalmente. O sea, ya prácticamente pues, tienen que apurarse porque Sí, estamos exactamente. a 3 meses. Y eso Exactamente. ya carrerados porque pues, diciembre Exactamente. es la mitad del mes, lo que se trabaja, es. vienen posadas, Así viene es. todo. Ya hay que apurarnos con este tema De la de las revisión y la auditoría. revisiones. Imagino que para ustedes va a ser una época bastante pesada todo el mes de enero y pues parte de febrero para presentar todo esto. Entonces aquí vale la pena, si no tienes a nadie que te apoye, pues buscar ya ese tema de la obligación porque la tienes que exactamente. cumplir sí o sí. Exactamente. Si no, puedes tener multas, ¿no? Es correcto. Muy Totalmente. importantes. Es correcto. Totalmente. Ahora, nos platicabas sobre estas empresas que son las obligadas y que no pueden decir que no para poder cumplir con esto. Sin embargo, también nos mencionabas que hay algunas que por el momento no son obligadas. Sí, que son las denominadas actividades vulnerables. Ok. Así las conocemos en México, que son las actividades no financieras designadas, que son actividades que por naturaleza también son usadas para lavar dinero, ¿no? Y hablamos de sobre todo un sector que está muy candente hoy en día y incluso así lo informa la inteligencia financiera, es el tema del tema inmobiliario, ¿no? El tema de la construcción y la venta de inmuebles es un tema riesgoso, es una actividad vulnerable. Los casinos es otra actividad vulnerable, la comercialización de autos, una agencia. Tú vas por un auto, te van a identificar porque la venta de autos es una actividad vulnerable, ¿no? Los joyeros es otra actividad vulnerable que está ahí, que ahí comenta. Entonces es una obligación que tienen porque su negocio es muy vulnerable para que alguien comete actos ilícitos lave dinero. Normalmente en ese tipo de actividades que ahorita mencionaste, se maneja mucho efectivo. Efectivo, sí, Esa de es la acuerdo. realidad. O sea, realmente, oye, comprar un auto, o sea, de repente para dar un enganche de una casa, Exacto. un apartado, pues, el Joyas. casino vas y juegas en efectivo. Exactamente. O sea, entonces, como, pues, realmente se puede dar que manejes mucho efectivo. Estas empresas o las empresas que tienen esta actividad en particular que mencionaste, Ricardo, ¿tienen obligación también de dictaminarse o tienen alguna obligación o no tienen que hacer nada o qué tienen que cuidar? Hoy no es obligatorio auditarse, no hay una obligación en la ley que te diga que debe ser una auditoría. Sin embargo, por buena práctica debes de hacerlo. Incluso sabemos que algunas instituciones bancarias, cuando tienen un cliente que hacen una actividad vulnerable, ya les piden el dictamen, por buena práctica. Sí. Porque finalmente el órgano internacional, que es el GAFI, este Grupo de Acción Financiera Internacional, te sugiere que lo hagas, independientemente de que en México no tengamos una obligación de hacerlo, ¿no? La obligación en México básicamente es cumplir con el programa, pero todavía no debe auditarse. Aún, insisto, porque hay reformas que desde el año 2019 que eso no se han aprobado. Esa reforma nos las vienes platicando Desde hace mucho más de tiempo. 2 o 3 años. Me Mecha. aburrí de platicarlas, pero Y no vemos claro qué no ha vemos pasado claro. ahí. En algún momento va a suceder. va a suceder. Creo que es un tema incluso por ahí platicaban en los grandes foros de sectores. Además vienes y nos asustas, pero no sale nada. No sale nada. Sí, es un tema de incluso me comenta por ahí que ciertos sectores que se han negado están negociando con la autoridad para su inclusión. Incluso uno de los temas que ahí vienen esas reformas, a los que nos gusta el fútbol, de aquí lo hemos platicado, las federaciones deportivas y las confederaciones deportivas van a ser actividad vulnerable. Okay. Entonces hay sectores que se están incluyendo, entonces hay un tema de negociación bastante fuerte, un tema político, y por eso están como detenidas. Pero nos va a llegar el destino, porque incluso la propia autoridad ha sido ya cuestionada, porque nos falta reforzar un programa de cumplimiento para actividades vulnerables. Y entre ellos está la auditoría anual, la certificación obligatoria, porque sí la hay, la certificación sí la hay. Yo también soy certificado en Unidad de Inteligencia Financiera, sí la hay, pero falta que la hagan obligatoria. Y eso es lo que cuando el destino nos alcance, pues va a venir esto de forma obligatoria. Por eso siempre hemos dicho que vamos a prevenirnos, porque el destino nos va a alcanzar. Exacto. Y hablando de tema de actividades vulnerables, entiendo que hay muchas obligaciones para las cuales te esperamos de vuelta para poder platicar sobre ellas, porque entiendo que son como 17, 20. Son 17 actividades que están ahí y vale la pena tocar el punto de cada una de ellas. Ir desmenuzando una por una, porque yo creo que vale la pena para que la empresa que haga alguna de estas pueda identificar y no totalmente algún problema. Es correcto. Entonces, para finalizar el programa, un comentario más, Ricardo. Pues básicamente, nuevamente, si hablamos de sector financiero, hablamos de actividades vulnerables, vamos a prevenir, es lo mejor, porque las multas en ambos sectores son fuertes, ¿no? Y como buena práctica, porque al final... Exactamente. De hecho, la parte internacional así lo dice, que la auditoría es un área de mitigación, es una buena área de oportunidad para identificar riesgos y evitar multas. Y insisto, pues el tema de que sea usado para lavar dinero.
que te puedes entrar en un tema reputacional, ¿no? Aunque no estemos obligados, la recomendación es busca cumplir. Así Y es. si es posible, dictamínate para que no tengan ningún problema, que te va a ayudar Es incluso correcto. con entidades financieras, ¿no? Si requieres préstamos, algo al Todo te va a respecto, ayudar. eso te va a beneficiar, Es correcto. tener este dictamen por parte de un Exactamente, especialista, un especialista en la una materia. gente certificada en la materia. Es correcto. Excelente. Ricardo, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Te esperamos de vuelta dentro de una semana, dentro de 2, y ya sabemos que vas a estar aquí para platicar más sobre temas de asesoría financiera y de PLD. Un Ricardo gusto. Lechuga, socio de GL de Garrido Licona. Fidel, muchas gracias por el episodio de hoy. Estuvieron muy buenos los temas, te agradezco. Te esperamos pronto de nuevo para poder platicar sobre Un placer, Dani. Ya sabes que aquí me tienen cada 15 días. Encantado. Perfecto, soy Daniel Bauchá. Los esperamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate por el 98.5 del FM. Muchas gracias. Hasta luego.